Continuamos con nuestro estudio Conociendo al Jesús verdadero. Estamos viendo la muerte del Mesías en los libros de Moisés. Amén. Hace 8 días terminamos viendo la Pascua en el libro de Éxodo y vamos a hacer un salto al libro de Levítico. Vamos a estudiar algunos pasajes y especialmente los sacrificios de la ley, pero vamos antes a mirar unos pasajes en el Nuevo Testamento que nos sirven para entender la ley de otra manera. ¿eh? Entonces, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Nos hablan de este escenario. Vamos a leer varios pasajes un poco rápido y después sí vamos a ir a Levítico. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Una de las cosas de que se le acusa al apóstol Pablo era que él hablaba mal de la ley, que él menospreciaba la ley, aún por los judíos contemporáneos de nuestra época. Pero mira lo que Pablo decía de la ley, capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué está diciendo Pablo? El problema no está en la ley, sino en el uso que le dio el hombre a la ley. La ley es buena porque la ley proviene de Dios. Y hay un uso, o sea que cuando nosotros vamos a ella podemos usarla de una manera legítima, de la manera con la cual el Señor la dio. ¿Cuál es la manera por la cual el Señor la dio? Para que el hombre preparara su corazón para la obra de Cristo. Esa es la manera legítima que Pablo está hablando. Y el autor de la epístola de Hebreos también nos habla de esto. Vamos a leer varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de la función de la ley según el Señor, según la justicia del Señor y según el propósito del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea, Pablo, el autor de la epístola de Hebreos dice, no dice solo que, como decía Pablo, que la ley era buena, sino que la ley era la sombra de los bienes venideros. Cuando usted ve una sombra, ve la expresión de una realidad de una manera un poco tangible, pero no completa, ¿sí? Si usted ve la sombra de una persona, tal vez usted alcanza a mirar el tamaño de la persona, si es alto, si es flaco, si es gordo. No ve muchos detalles, pero la sombra le muestra algo, ¿sí? Eso era la ley, Dios hablándonos de una manera en la que no está en detalle y claridad, pero de esa manera el Señor anunciaba algo. Entonces, cuando vamos a la ley, no solo sabemos que la ley es buena y que tiene un uso legítimo, sino que el Señor la dio con el propósito de anunciar algo venidero, ¿sí? Y curiosamente, cuando el autor de la epístola de los Hebreos comienza a hablar de esa función de la ley, lo relaciona con los sacrificios de la ley. Mira lo que sigue diciendo: no la imagen misma de las cosas, o sea, en sí la ley no es la realidad pura, pero cumple una función. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y comienza a entrar a comparar la ley con el nuevo pacto, y más adelante dice, diciendo en el 8: primero, sacrificio, ofrenda, holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Esa es la sombra, los sacrificios y las ofrendas que son sombra. Pero aquí Pablo ya nos habla de la realidad, y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Y en esa voluntad somos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda, pero ya no es sacrificio ni animales, que son una sombra, una pequeña expresión borrosa de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, aquellos sacrificios son una sombra, una pequeña expresión ¿de qué? De la gran ofrenda y sacrificio del Mesías prometido. Entonces, ese es el uso legítimo de la ley. Cuando tú ves en la ley no solo animales, no solo sacrificios, sino ves a Cristo. Por eso mira lo que decía Pablo en otros pasajes hablando de la ley, ahí en Gálatas capítulo 3.
comienzas a entender muchos aspectos de la ley que son preciosísimos, hermano. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces Pablo viene hablando de la ley, de la fe, de la gracia, de muchas cosas, de la justificación. Y en el 3:19 dice, en Gálatas, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de los transgresores, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces la ley tiene varias funciones. La ley muestra la sombra, la ley es buena, pero otro aspecto de la ley es que mostrar la condición del pecado del hombre hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? El Mesías prometido. Sí, la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, la simiente de David. Pero mira lo que sigue diciendo Pablo. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ahora en el 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y ese es el problema de los judíos, que los judíos se quieren justificar por las obras de la ley. Y la ley no fue dada para justificar al hombre, sino para hacer una pequeña muestra o una sombra de los bienes venideros. Y aún en la ley tú encuentras principios tan prácticos como la fe, la gracia, la sustitución, el reemplazo por el sacrificio expiatorio de un animal inocente, ¿sí? Sino que ellos querían, el judío quiso basarse en las obras de la ley y no entendió el propósito de la ley. Mira lo que sigue diciendo Pablo. Mas la escritura todo lo encerró bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es como si el Señor hubiera puesto a los hombres bajo una cárcel. Esa cárcel es la ley. Y el único lugar donde la ley llevaba al hombre en medio de su cárcel para poder salir, para poder librarse de esa cárcel, era Cristo. Entonces el objetivo de Dios era que el hombre fuera encerrado bajo la ley, bajo la justicia de Él, para que el hombre no hallara otra salida para delante de Dios, sino a través de Cristo. Entonces es como el niño, dice Pablo, que es preparado y que es preparado hasta que llega la madurez. Y cuando llega la madurez, él sale y entiende realmente las intenciones de Dios. La intención de Dios a través de la historia de la revelación de Israel era presentarle a su hijo. Y él usa la ley para eso. No usa la ley para cegar los ojos del hombre, sino para que cuando Cristo venga, el hombre pueda entender por qué el Mesías habría de morir. Entonces Cristo usa palabras tremendas en cuanto a la ley, pero mira acá lo que dice ahí. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Esa era la intención de la ley. Pablo vio a través de los libros de Moisés, a través específicamente de aquellos que nos hablan de la ley, era la intención del Señor llevar la mirada de los hombres a conocer a Cristo. Aquellos libros que parecen tan oscuros, aquellos libros que parecen llenos de normas mosaicas, de sacrificios, de ofrendas, de nombres, que muchas personas ni entendemos. La intención de Dios era una: llevarnos a Cristo, conocer a Cristo, entender la obra de Cristo. Todo eso era dirigido a Cristo, ¿sí? Por eso el Señor dice: el que no le crea a Moisés no me va a creer a mí, porque de él habló. Y mira lo que el Señor decía. Vamos a leer otro pasaje ahí antes en Romanos, de Pablo, porque Pablo habla bastante del asunto, porque Pablo era un conocedor de la ley. En el capítulo 10, Pablo era una persona que conocía profundamente la ley.
y nos hablaba con toda certeza. Capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Mira tan curioso. Y era lo mismo que el Señor Jesús había dicho. Venga, lo leemos ahí en Mateo y ya entramos de lleno a Levítico. Mateo capítulo 5. Estos versículos nos sirven de preámbulo para entender más claramente cuando leemos el libro de Levítico y cuál era la intención del Señor al darnos estos libros. Mateo capítulo 5, versículo 16 y 17, perdón. Dice el Señor mismo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque la ley era una sombra. El cumplimiento real era Cristo. Amén. Entonces, mira lo que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, Cristo es el cumplimiento de la ley. Y Él no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces ahora sí vamos a Levítico capítulo 1. Y vamos a leer Levítico, pero ya con la introducción, sabiendo que la intención del Señor era que mostrarnos la muerte de su Hijo, y que nosotros a través del libro, los libros de la ley, pudiéramos ver cómo Dios preparó todo para llevar nuestros ojos a Cristo y entender la muerte del Señor. En los primeros capítulos de Levítico se nos muestran las ofrendas que el Señor mandó del pueblo de Israel. Cada ofrenda tiene un énfasis especial y nos muestra algún aspecto especial y diferente de la muerte de Cristo. Es como si tú vas a solo una ofrenda, vas a comprender un aspecto, pero la muerte de Cristo es tan amplia y tan preciosa que Dios escogió varios sacrificios para mostrarnos la plenitud de Cristo, como los evangelios. El Señor no permitió solo que quedara el evangelio de Mateo, ni solo el de Marcos, ni solo el de Juan, ni el de Lucas, para que pudiéramos ver a Cristo desde varios puntos. Es como cuando tú vienes a reunión y se te pregunta después de la reunión: bueno, ¿y de qué se trató el tema? Entonces tú dices que se trató de esto. Le pregunta al otro hermano, el otro hermano vio otro aspecto. Se le pregunta a otro hermano, vio otro aspecto. No fue que no estuviera en otra reunión, no fue que fuera otro mensaje, sino que Dios permite que veamos sus cosas desde varios puntos de vista para entender mejor el asunto. Entonces cada una de estas ofrendas nos muestra algún aspecto de la obra de Cristo. Antes solo teníamos que sacrificaron y ofrecieron en el altar, y tal vez Dios pidió algo más específico en la Pascua, pero ahora el Señor nos pide varios tipos de ofrendas. Y hoy tal vez solo vamos a estudiar la primera ofrenda, que es el holocausto. Y el holocausto nos habla de un aspecto de la obra de Cristo esencial y tal vez el más importante, y el que es como la columna de los otros aspectos de la muerte de Cristo. ¿Por qué el Mesías murió? En el holocausto vamos a entender por qué Él murió. Hemos hablado muchas cosas de la muerte de Cristo, pero este primer capítulo nos muestra un aspecto casi desconocido, poco predicado, pero supremamente importante para Dios. Entonces vamos a leerlo primero, por lo menos hasta el versículo 8, 9, y después vamos a ir verso por verso a meditar un poco en este sacrificio. El holocausto, figura de la muerte de Cristo, de uno de los aspectos de la muerte de Cristo. Entonces vamos a leerlo. Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá.
De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cuando entremos a mirar los otros sacrificios, tú vas a ver que hay en los otros sacrificios otras intenciones. En los otros sacrificios entra el pecado. En los otros sacrificios entran los pecados. ¿Sí? Porque una es la ofrenda por los pecados y una es la ofrenda por el pecado. Cristo no solo murió para perdonar nuestros pecados, sino Cristo se hizo pecado. Uno trata el fruto y otro trata la raíz. Pero en este holocausto, en este sacrificio, curiosamente no se ve la relación con el pecado. Aquí el asunto es voluntario. Si alguno quiere traer una ofrenda voluntaria al Señor. ¿Por qué se dice voluntario? Cristo debía ir a la cruz y siempre enfatizamos por nuestros pecados. Pero el holocausto muestra otro aspecto. Cristo no solo fue a la cruz por nuestros pecados. Cristo fue a la cruz porque halló en la cruz la máxima expresión de la voluntad de su Padre. Y la intención del Señor era más, o primeramente, más que satisfacer la necesidad de la justicia de Dios por el pecado, era santificar su nombre. Entonces vamos a ver un poco de qué significa todo esto. Entonces vamos a ir leyendo versículo por versículo cada pasaje para entender lo que era el holocausto. Bueno, vamos a leer. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, y más adelante mira lo que dice en el 3 al final, dice: de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. ¿Será algo que? Voluntario. Cuando hablamos del pecado, en la ofrenda se hace ¿qué? Obligatoria. Cuando hablamos del holocausto, la ofrenda se hace voluntaria. ¿Qué es eso, hermanos? Cuando nosotros miramos a la cruz de Cristo, cuando nosotros miramos la muerte del Mesías, siempre estamos relacionando la muerte del Mesías con nosotros. ¿Sí? Pero curiosamente el holocausto era aquel sacrificio que era totalmente quemado para Dios. Ahí no comía el sacerdote, ahí no comía el que lo estaba ofreciendo. Todo era enteramente consumido y subía en olor grato al Señor. Ahí no tenía parte nadie más. Todo era directamente entre Dios y aquel que ofrecía.
¿Qué nos muestra esto, hermanos? Que uno de los asuntos esenciales de la muerte de Cristo es que Cristo vino, caminó, trabajó, vivió exclusivamente para agradar el corazón de su Padre. Cristo pudo ir a la cruz, morir como un sacrificio totalmente quemado a Jehová. Ningún hombre pudo haber creído en esa muerte, y aún así la muerte hubiera sido agradable a los ojos de Dios. Porque aunque Satanás se rebeló y mancilló el nombre del Señor, el hombre menospreció el llamado del Señor. Cristo vivió y murió enteramente para su Padre. Lo que el hombre obtiene es el beneficio de que Dios ha sido, ¿qué? Satisfecho. Y nosotros debemos ver en la cruz al Cordero que se entrega primeramente para Dios. Este es un aspecto de la cruz, como decíamos, que casi no entendemos, hermano. Entonces vamos a leer varios pasajes donde el Señor habla de esto. Su deseo era, ¿qué? Hacer la voluntad del Padre. Aunque esa voluntad no fuera entendida por los hombres, Él iba a la cruz y los hombres no sabían por qué iba a la cruz. Y cuando fue a la cruz se entregó totalmente para su Padre. Y el deseo de Él era, ¿qué, hermanos? Primeramente, satisfacer el corazón de su Padre. Miren, hermanos, podemos decir esto hipotéticamente. Si ningún hombre hubiera creído en la cruz de Cristo, eso no le hubiera quitado el valor a la obra del Señor, porque Él lo hizo primeramente para satisfacer el corazón de su Padre. Holocausto, totalmente quemado para Dios. ¿Sí me hice entender? Vamos a leer varios versículos donde el Señor toda su vida nos habló de eso, hermanos. Vamos a ir a Mateo 26. El Señor vivió, caminó para hacer la voluntad de su Padre. Eso es algo precioso, ¿no? Primero vamos a leer Juan capítulo 4. Ese holocausto era totalmente para el Señor. Juan 4, versículo 34. Siempre nosotros estamos enfatizando en el pecador. Siempre nosotros estamos enfatizando en las necesidades. Pero el Señor, había algo que lo llenaba. ¿Qué era lo que llenaba al Señor? Mira lo que dice en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Cristo vivía, Cristo comía, Cristo se llenaba de ¿qué, hermanos? De la voluntad de Dios. Totalmente para Dios, totalmente entregado para Dios. Si la voluntad del Señor era que Cristo sanara, Cristo iba a sanar. Si la voluntad del Señor era que Cristo callara, Cristo iba a callar. Si la voluntad del Señor era que Él hablara con una samaritana, aunque eso fuera un escándalo para todos, Cristo lo iba a hacer. Ese era el verdadero holocausto. Y Él comenzó a través de su vida como aquel cordero o aquel sacrificio que era abierto, ¿sí? Y despedazado. ¿Sí se acuerda que ahorita? Y cogían y comenzaban a abrirlo. ¿De qué habla eso? Que cuando tú comienzas a ver al Cordero, que es figura y sombra de Cristo, y comienzas a ver lo que hay en el interior de Cristo, tú vas a ver que en Cristo siempre estuvo este deseo: hacer la voluntad de su Padre. Ninguna otra motivación, ningún otro deseo. Lo que a Él lo llevó a la cruz fue más que nuestros pecados, fue más que nuestra necesidad. Es esto: si esta es tu voluntad, Padre. Si no es tu voluntad, si tú no quisieras, pero si es tu voluntad, Señor. ¿No fue esas palabras las que dijo en Getsemaní? Vamos a leer un pasaje que está en los Salmos, Salmo 48, y me parece precioso, hablando del pasaje que citó el autor de la epístola a los hebreos. Mira cómo hablaba el Señor. 48. Y en el 7 es el pasaje que citó el autor de la epístola a los hebreos ahorita cuando estábamos haciendo la comparación de los sacrificios de la ley
y la obra expiatoria de Cristo. Entonces vamos a leerlo desde el 7. Dice, entonces dije, he aquí vengo. ¿Quién es ese? El Mesías. En el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién es esa? La ley. En hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso es el holocausto, cuando el hombre por amor al Señor, el hombre perfecto que es Cristo, va a la cruz a satisfacer plenamente la justicia y el corazón de Dios. Un hermano decía que los ángeles no entendieron, los hombres no entendieron lo que era la cruz. Solo había alguien que realmente cuando veía a Cristo en la cruz podía comprender de una manera plena y perfecta qué estaba pasando. ¿Y ese era quién? Su Padre. Su Padre que organizó todas las cosas para que su Hijo le expresara de la manera más grande y plena su amor, su devoción y su fidelidad. Cristo satisfaciendo la justicia del Padre. Totalmente quemado para Dios. Esto es algo precioso, hermanos. Vamos a leer otros pasajes. Y la escritura seguramente nos irá aclarando. Lucas capítulo 11. Mira lo que el Señor decía. Aconteció, Lucas 11, versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. La oración es la expresión de lo que hay en el corazón, ¿sí? De lo que hay en el corazón, habla la boca. Entonces cuando Cristo va a orar, va a mostrarnos qué era lo que pesaba en su corazón. Mira que si tú hablas de Cristo y le hablas a un pecador, tú le vas a decir, mira, Cristo te ama profundamente, ¿sí? Y eso es parte de la muerte de Cristo, parte del propósito de Cristo. Pero hay algo que es primero. ¿Por qué iba a la cruz Cristo primero? Mira lo que él mismo dice. Cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea. La mayor intención, como aquel holocausto, era primeramente que satisfacer el corazón de Dios. ¿En qué se resume toda la ley, hermanos? ¿Qué les dijo el Señor una vez a los escribas? La ley se resume en todo esto. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso es holocausto. Él siendo sacrificado con todo su ser. Primeramente, ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea santificado. ¿Saben qué estaba diciendo Cristo en la cruz, hermanos? Padre, tú eres digno de toda gloria, de todo honor y de que yo pierda mi vida hasta el polvo para que tú seas glorificado. Holocausto. Eso es maravilloso, hermano. Mira que los otros sacrificios, los sacerdotes no son mencionados. O sea, el Señor invita a Aarón y al equipo de sacerdocio de Aarón que representa a los levitas, que representan la iglesia, ¿sí? Porque Cristo es el sumo sacerdote, pero los otros sacerdotes somos ¿quiénes? Nosotros. Y Él dice que ellos van a contemplar como cuando ese sacrificio es quemado y comienza a subir en olor grato al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no quiere solo que veamos que allí somos perdonados, que el Señor no quiere que veamos que allí somos reconciliados, sino Él quiere que veamos que allí
el nombre de su Padre fue santificado. Que en la tierra hubo un hombre que por amor al Padre hizo su voluntad, obedeciéndolo hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es maravilloso. Qué cosas, ¿no? Cuando Dios es satisfecho, derrama bendiciones sobre el hombre, como el perdón, como la reconciliación, la justificación, todo lo demás, todo lo que hemos recibido por la fe. Pero todo fue hecho, ¿por qué? Porque delante de él subió una ofrenda agradable. Mira lo que decía el Señor ahí al final de Mateo. Vamos a leer primero unos pasajes en Juan 10. Cómo el Señor hablaba y sus palabras eran como ver aquel sacrificio descuartizado y abierto, y ver que por dentro, así como el sacerdote lo lavaba, estaba siendo limpiado. Juan capítulo 10. Mira lo que él dice, Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre. El hombre no entendía por qué Cristo iba a la cruz, pero el ir a la cruz era la expresión más grande del corazón del Hijo. Y cuando el Padre lo veía, el Hijo decía, por eso es que me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida. Cuando el Padre veía a su Hijo que iba a ir a la cruz, hallaba en eso algo grato, algo delicioso, ¿vale? Algo en lo cual él se deleitaba, dice, para volverla a tomar. Y mira, aquí está el asunto voluntario. Nadie me la quita. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los pecadores, sino quién fue el que dio su vida por amor al Padre, porque era la voluntad del Padre. El Hijo de Dios voluntariamente, cual sacrificio que se ofrecía solo por amor a Dios mismo. Claro que ahí está envuelta la salvación nuestra. Pero miren, hermanos, si no hubiera sido la voluntad del Padre, Cristo no hubiera ido a la cruz. Porque la voluntad del Hijo y todo lo que tú ves en el Hijo era por obediencia al Padre. ¿Sí ven el misterio tan grande que se encuentra en estas palabras, hermanos? Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para oponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y mira que ahí en el mismo Evangelio de Juan, dice el Señor Jesucristo, ahí en el 17. Juan 17, 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra. ¿Sí ven? Un hombre en medio de una humanidad inmunda, llena de pecado, en medio de hombres que solo viven para sí mismos, en medio de hombres que se deleitan en satisfacer sus propios placeres, un hombre que exaltó y glorificó el nombre del Padre. Un hombre que puede decir, mire, dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Qué cosas, ¿no? Cristo. Más atrásito, mira unas palabras que el Señor dice. Ahí en el 14. Versículo 31. Vamos a leer desde el 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe del mundo, de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. O sea que cuando tú ves a la cruz de Cristo, ¿qué debes ver? El amor del Hijo. ¿Para quién? Para el Padre. El holocausto subiendo como olor grato. Y como el Padre me mandó, así hago. ¿Esto es qué? Plena sumisión a la voluntad
de Dios mismo. Aquí ni siquiera ha nombrado el Señor el pecado. En todo lo que hemos leído no hay el pecado, no hay pecadores, no hay nada de eso. Está Dios y su Hijo expresándole su amor de una manera que ningún hombre cuando lo veía entendía. Por eso el Señor dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Entonces ahora sí volvamos al Levítico. Qué cosa maravillosa, el holocausto. Figura y sombra de la muerte del Mesías, que venía no solo a cumplir una cantidad de promesas en medio de los hombres, sino que venía a hacer la voluntad del Padre. Aquí tú me preparaste un cuerpo, Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Y como lo dijo aún en el día más agonizante de su vida, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como le dijo a Pedro, Pedro, la copa que me ha dado a beber mi Padre, no la de beber. ¿Qué estaba haciendo ahí? Resumiendo la ley. ¿Cuál era la ley? El Señor amó a su Padre por encima de todas las cosas. Por encima de su vida, por encima de sus placeres, por encima de sus asuntos. Cristo amó al Señor. Y eso es algo que debe pesar en nosotros, hermano. Ahí te lo vamos a leer. Mira lo que dice. Estamos en el versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Tenía que ser una ofrenda, ¿qué? Perfecta. Figura de la única ofrenda perfecta, que era Cristo mismo. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Habían sacrificios que el Señor obligaba a que se ofrecía un día de cierta manera, pero este era ¿qué? Voluntario. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación. Y aquí no está hablando del pecado, pero esa imagen del hombre acercándose delante del altar, poniendo su mano sobre el animal, eso es una imagen que nos habla de identificarse con el sacrificio, ¿sí? Él hacía parte suya lo que estaba viendo que iba a suceder con este animal. Y eso es una de las expresiones por las cuales el Señor nos enseña cómo el hombre participa de lo que hizo Cristo. Cuando el creyente mira a Cristo, mira el ejemplo de amor, mira el ejemplo de sacrificio, mira la manera como Él se sacrificó por su Padre, no le queda otro camino, sino caminar el mismo camino de su Maestro. Si bien tenemos ministerio, si bien tenemos esposa, si bien tenemos hijos, si bien tenemos necesidades como la iglesia, si bien tenemos necesidades con el mundo, nuestra principal labor y trabajo es hacer la voluntad de nuestro Padre, así no le guste a los hermanos, así no le guste a nuestra esposa, así no le guste a veces a nuestros hijos. Nuestro mayor deseo es ser como Cristo en su muerte. Todo para Él. Si tuviéramos que perderlo todo, solo sería seguir el camino que Cristo llevó. Esos son mis hermanos, esos son mis hermanas, eso es mi madre, mi padre, los que hacen la voluntad de Dios, ¿sí? Identificándonos con Cristo, sacrificando todo para olor grato al Padre. Qué imagen preciosa la del holocausto, ¿no? Cristo enteramente para Dios, pero tú poniendo las manos sobre ese sacrificio y diciendo, estoy de acuerdo, el único digno es nuestro Padre, que su nombre sea santificado en toda la tierra, aún con nuestra muerte. Qué escena maravillosa en la cruz de Cristo, ¿no? Esos son aspectos que no se ven en la cruz ni se enseñan, hermano. Pero imagínate que es el primero que el Señor pone en las figuras y en las sombras, de las cuales son la ley, ¿no? Y miren los que dice, y será aceptado para expiación suya. En
entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. O sea, no era en la presencia del pueblo, porque el pueblo ¿qué? No entendía. No era en la presencia del mundano, porque el mundano ¿qué? No entendía. Los romanos vieron y no entendieron. Los judíos vieron y no entendieron. Cuando el Señor iba camino al Calvario, se le acercaban las mujeres de Jerusalén y lloraban. Y el Señor les decía, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos. ¿Sí? Porque si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué harán con ellos? ¿Por qué el Señor decía que no lloraran? Porque no era un momento de lamento, no era un momento de tristeza, era un momento donde le iba a expresar su mayor muestra de amor y de obediencia a su Padre. ¿Sí? Qué escena maravillosa de la cruz de Cristo. Y dice, y los sacerdotes, hijos de Aarón. O sea, Aarón representa al sumo sacerdote. Cristo, los hijos de Aarón representan ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, la iglesia. Ofrecerán la sangre y la rociarán sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. La sangre es figura de una muerte derramada hasta el fin, ¿sí? La totalidad del sacrificio. Y mira esto. Y desollará el holocausto. O sea, va a coger la parte de adentro y ¿qué? Y la va a sacar. ¿Sí? Si Cristo decía, miren, yo no hago un milagro porque yo lo quiero hacer, sino porque el Padre me muestra que lo debo hacer. Yo no hablo una palabra porque no por hablarla, sino las palabras que yo hablo son las palabras que el mismo Padre me enseñó. Sí, decía así. Cuando Él va a la cruz, nos muestra realmente que eso no era solo palabras, sino que aún de su interior, en el momento que Él está siendo sacrificado, sigue siendo el mismo, íntegro, no solo palabras, en una expresión de lo más profundo de su ser, sigue mostrando la misma fidelidad y amor al Señor. ¿Cuántos de nosotros solo cantamos, decimos cosas bonitas, nos ofrecemos, nos sacrificamos a ti, Señor, nos consagramos a ti, Señor, pero es solo palabras? Cuando tú comienzas a examinar lo que, a desollar el sacrificio, tú te das cuenta que amamos esto, que amamos aquello, que nos amamos a nosotros mismos, que amamos nuestros planes, que tenemos nuestros propósitos, que el Señor me toque esto, pero esto en mi vida no me lo toque. Que me pase esto, pero esto no me toque. Pero cuando Cristo es abierto, tú encuentras un animal digno de ser ofrecido enteramente, ¿no? Qué escena maravillosa, ¿no? Mira lo que dice. Desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar. Y mira esta frase. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Ahí, aún en el momento más terrible del sacrificio, donde todo es abierto, el sacerdote tenía la responsabilidad de ¿qué? De lavar lo que había por dentro. Y cuando tú ves a Cristo en la cruz, ahí siendo sacrificado, tú ves que aún las partes más internas son puras. Tú ves que Cristo en la cruz no está maldiciendo a los hombres, no está renegando a los hombres, no está respondiéndole maldición, aunque lo abofetearon, lo escupieron. Él era limpio, el Señor, él decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Eso es limpieza interna, ¿sí? Porque a veces nos hacen y respondemos, nos hacen y guardamos rencor, nos hacen y creamos la lista de inconformidades para mostrárselas y no las borro. Cambio Cristo allí abriéndose, todo era limpio. Lo único que angustiaba el corazón del Señor era que aquel pecado que iba a cargar lo iba a separar de la presencia de su Padre. Elí, lama sabachthani, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El simple hecho de que la justicia de Dios lo iba a apartar en esos momentos de la presencia de la cual él había vivido eternamente con su Padre, eso era lo que carcomía su corazón. Qué escena maravillosa la cruz, siendo Cristo abierto y mostrando su corazón, para que los hombres vean, decía el Señor, que yo te he amado. Qué cosas, ¿no? A veces nosotros vemos en la cruz a Cristo amándonos, pero no vemos a Cristo amando a su Padre hasta la muerte. El holocausto, figura y expresión de uno de los aspectos de la muerte de Cristo. Qué cosas, ¿no? Y mira lo que sigue diciendo. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Mira qué frase. Holocausto es. Y estamos, miren hermanos, curiosamente en este sacrificio se nombra a los hijos de Aarón. Y están los hijos de Aarón alrededor, viendo el sacrificio y cómo sube. Así Cristo, ninguno de los hombres pudo acompañarlo en la cruz. Eso era algo entre él y el Padre. Pero sí él permitió que estuvieran alrededor sus discípulos, ¿sí? Unos lejos, otros más cerca. Juan con su madre y otra mujer, y las mujeres ahí cerca, y otros más lejos. Pero cuando ellos veían la cruz, ¿qué estaban viendo? Vamos a leer lo que vio Pablo en la cruz. Mira cómo Pablo lo dice en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías, en Cristo Jesús, el cual, mira qué curioso hermano, ellos traían una vaca, un toro, un cordero, y los que no tenían dinero traían una paloma o unas tortas. Pero este era Dios mismo, humillándose, haciéndose hombre. Y no solo haciéndose hombre, mira lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no hubo un aspecto de su vida que dijera, no Señor, yo te entrego esto, pero esto no. Él fue que totalmente quemado, totalmente entregó todo por amor a su Padre. Y mira lo que dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mira esta palabra. Haciéndose ¿qué? Obediente. Esa es la palabra clave, hermanos. La palabra clave acá es obediencia, sujeción, entrega, amor sacrificial por su Padre. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la ofrenda. Y como Dios vio ese holocausto y subió hasta su presencia, ¿qué dice? Por lo cual Dios
también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando el incienso del holocausto sube como olor agradable, y el Padre al ver la cruz, una cruz que nadie entendía, hermano, ¿sí? Porque era un misterio. Los hombres no entendieron, los ángeles ahora desean oír y entender. Cuando el Padre ve que su Hijo se entrega totalmente para Él, lo coge y lo lleva a la gloria y le da un nombre que es sobre todo. Entonces el primer aspecto que vimos hoy por la ley, que era figura y sombra de la realidad, es el holocausto. Cristo entregándose todo para expresar la satisfacción de su Padre, para santificar el nombre de su Padre. Cristo muriendo y santificando el nombre de su Padre delante de todos los hombres, ¿no? Eso es el sacrificio del Señor. Y ahora, como dice más adelante Pablo, mira lo que dice ahí en el versículo 17. Ahora vamos a ver a los sacerdotes, a Aarón y a sus hijos, expresados en las palabras de Pablo. Ha sido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y mira que Pablo puso las manos sobre el holocausto y se identificó con la muerte de Cristo que él mismo acaba de escribir en los versículos anteriores. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio. O sea, Pablo está diciendo, aunque yo mismo tenga que entregar mi sangre en el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. O sea, Pablo ya no ve solo a Cristo muriendo para satisfacer el corazón del Padre, sino que ahora Pablo se identifica con el holocausto y está dispuesto a vivir la misma vida del Cordero, de Cristo mismo, y entregarse por amor y por gozo al Señor mismo por los hermanos. Qué ejemplo, ¿no? Ahí vemos al sacerdocio cooperando y participando de la ofrenda, viendo el holocausto y siguiendo el camino que Cristo estableció por nosotros. Pero primeramente para gloria de Padre, por obediencia, como Pablo decía, para mí sería mucho mejor irme con Cristo ya. Pero si es su voluntad, por amor a vosotros y a la obra que el Señor le había dado, estaba dispuesto a quedarse en medio de los hombres. Hermanos, este sacrificio del holocausto expresa de una manera maravillosa un aspecto de la obra de Cristo muy desconocido, pero que es la columna de todo. Si Cristo no hubiera agradado el corazón de su Padre, no hubiera habido perdón, no hubiera habido salvación, justificación. Gracias a que Cristo amó la voluntad del Padre hasta la muerte, hoy Él ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad para todos aquellos que creen en Él. Gracias por el libro de Levítico que nos muestra este aspecto, ¿no? Uno de los aspectos por los cuales el Mesías habría de morir. Amén. Entonces hoy vamos a dejar ahí, no quise avanzar más porque para que no nos cansáramos tanto, pero confiando en el Señor vamos a ver otros aspectos de la muerte de Cristo a través de los otros sacrificios ahí en la ley mosaica de Levítico. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos abras los ojos y nos permitas verte crucificados. Sí.
y entender, porque hay tantas Señor, cosas de tu muerte, Señor, que no entendemos, Señor. Hay tantas cosas que desconocemos, Señor. Hay tantas cosas que debemos aprender de ti, Señor. Tú dices, miradme a mí y aprended, Señor, que eres manso y humilde de corazón. Concédenos verte en la cruz, Señor. Y no solo verte, aprender, Señor. Aprender de ti mansedumbre, aprender de ti humildad, aprender de ti sacrificio, Señor. Aprender de ti amar tu voluntad, Señor, tu gloria, más que la voluntad y la gloria de los hombres, Señor. Enséñanos a ponerte por encima de todas las cosas, Señor. Amén. Porque tú eres digno, Señor. Tú has sido exaltado hasta los sumos. Amén. Y tienes nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que nosotros nos inclinemos delante de ti. Amén. Y te honremos. Oh, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Por los siglos de los siglos. Amén.